Bien, buenos días. Buenos días, estudiantes, buenos días, profesores, amigos. Buenos días a los que nos ven a través de las ondas. Bienvenidos a la facultad. Quiero saludar a todos los asistentes a este coloquio, que será presentado por Domingo Sugrañes, director del seminario, del que nace el libro que hoy presentamos. El coloquio será moderado por el profesor José Olivares y contará con la participación de nuestros catedráticos Juan Benavides y Patricia Núñez. Como las cosas que no se repiten y no se dicen varias veces, pues parece que cuesta que se queden en el cerebro de las personas, pues yo tengo que hablar de mi libro también, que mi libro es La Facultad. La Facultad de Ciencia de la Información, de la que los estudiantes forman parte y los profesores también, pues es pionera y referente en la formación universitaria en España desde hace más de 50 años. Y es el centro universitario español situado en la primera posición en el ranking de calidad QS del 2022 en el ámbito de la comunicación. Digo porque, bueno, esta vez, sobre todo, el ámbito estudiantil no conoce mucho este logro de la facultad y yo creo que hay que repetirlo y que lo sepáis y que lo puedan divulgar donde sea. Así que mi intervención sobre mi libro ya ha terminado. Ya ha terminado, ha sido breve, porque lo que importa es el libro La Huella Digital. Bien, esta facultad se complace en acoger la presentación del libro La Huella Digital, Servidumbre o Servicio, a través del coloquio en el que intervendrán también Richard Benjamins, jefe de Estrategia de Datos e Inteligencia Artificial de Telefónica, y Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía y de la Ciencia de la Universidad de Valladolid. También contaremos con la intervención de Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI. A todos ellos, muchas gracias por participar en esta iniciativa. El libro Huella Digital, Servidumbre o Servicio nace del seminario al que antes he aludido y que destacó por la relevancia y efectos, y que destaca la relevancia y efectos del rastro digital que inevitablemente dejamos al estar en la red. Todos y cada uno de nosotros. En la misma línea, el libro se ocupa de cómo la digitalización ha transformado la comunicación en los últimos años y cómo ha interferido también en las libertades de los consumidores, subrayando el papel y la responsabilidad que los medios y las plataformas tecnológicas tienen al respecto. También quiero destacar el protagonismo de la inteligencia artificial a lo largo del texto, donde se presentan los sistemas que la forman, así como el debate que se plantea. Precisamente, esta relevancia que acabo de comentar se muestra en la propia facultad en la que estamos, ya que también tenemos un título propio sobre inteligencia artificial en las ciencias sociales y jurídicas. Editado y publicado por la editorial prestigiosa Tirant lo Blanc, el libro cuenta con la participación de autores de primer nivel reconocidos por todos como Victoria Camps, catedrática de Ética en la Autónoma de Barcelona, y, por supuesto, el ya mencionado profesor y compañero Juan Benavides Delgado. Hoy veremos las conclusiones de los expertos que participaron en el seminario que dio lugar al libro y del que ahora nos hablarán los profesionales y académicos con los que tenemos el honor de contar. Mi enhorabuena a todos por la iniciativa y, sin más, invito a dar comienzo a la presentación del coloquio que llevará a cabo Domingo Sugrañes. Muchas gracias. Gracias, decano. Muchas gracias. Bienvenidos a los estudiantes en particular. Me alegra mucho vuestra presencia. Y en primer lugar hablará el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, que luego nos dejará por importantes citas en otro sitio, pero que ha sido el lugar y digamos, el paraguas bajo el cual hemos desarrollado este trabajo. Jesús. Muchas gracias, Domingo. Bueno, en primer lugar, gracias, decano. Gracias a la Facultad de Ciencias de la Información por acogernos para la presentación de este libro y gracias también especiales a Juan Benavides, que ha promovido y ha facilitado este encuentro. Gracias, por supuesto, a todos los presentes y en particular, como bien dice Domingo Sugrañes, el director de este seminario, a los muchos estudiantes que os agradecemos infinito que estéis aquí para escuchar un coloquio de la presentación de un libro
libro que habla de inteligencia artificial, ¿no? Que habla de algo que quizás para los que ya no tenemos pelo literalmente hablando, nos resulta un poco más novedoso, nos ha resultado un poco más novedoso, pero para vosotros habéis nacido ya en este ámbito de la inteligencia artificial. Este libro es resultado de un seminario permanente que tuvo una duración de 2 años, donde pusimos a dialogar expertos del mundo de las humanidades y del mundo de la tecnología. Lo hicimos en el ámbito de la Fundación Pablo VI. Decía el decano que quería hablar un poquito de su libro. Yo también os contaré qué es esto de la Fundación Pablo VI para que entendáis un poco qué es el libro y por qué este seminario. La Fundación Pablo VI es un centro superior de estudios desde los años 50 y sus estatutos del 68, y siempre ha tenido una especial afinidad por los temas de la sociología, de las humanidades, en relación con la tecnología. Ha tenido siempre una relación de ese permanente diálogo entre el filósofo, el sociólogo y el tecnólogo, el técnico. Y eso es lo que hicimos en el seminario. Pusimos a dialogar, como os decía anteriormente, personas del mundo de las humanidades con personas, expertos que estaban con el algoritmo y que están con la aplicación permanentemente. Y eso nos ha llevado a reflexionar sobre miles de cuestiones que tenemos en el ámbito de la inteligencia artificial y que podemos encontrarnos, cómo comemos, con quién nos relacionamos, cómo nos casamos. Prácticamente hoy todo eso viene a través de la inteligencia artificial, cómo se está transformando el trabajo, cómo está transformando en definitiva nuestras vidas, ¿no? Decía Jeremy Rifkin a finales de los 90 que la revolución tecnológica ha influido o está influyendo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Vosotros lo estáis viendo no solo en la preparación de vuestros estudios aquí en Ciencias de la Información, sino hasta cómo relacionáis con vuestros amigos, cómo hacéis las compras, ¿verdad? Y en suma, la inteligencia artificial, decía este autor, en cuanto a diseño y desarrollo de tecnologías capaces de emular lo que es la inteligencia nuestra, la humana, y sus múltiples aplicaciones en el campo de la empresa, del consumo, de la sanidad, de la seguridad, del derecho, abre la puerta a muchísimos desafíos que tenemos por delante como sociedad, como humanidad. Dudas, inquietudes, problemas, no solo de carácter ético, que son muchas de las que se plantean en este libro, y regulatorios, sino también incluso desafíos culturales, desafíos sociales que tenemos, insisto, como sociedad. Durante muchas décadas, autores como Lynn White, en una obra que se titula Tecnología medieval y cambio social, ha venido reivindicando que dentro de ese clásico divorcio que tenemos entre los que estudiamos letras o los que estudiamos ciencias, la técnica, la tecnología, la inteligencia artificial, los datos, tal y como hoy se tienen que entender, solo puede ser cosa de los dos, cosa de las ciencias y de las letras, de un matrimonio entre ambas disciplinas, de un matrimonio entre ambos sectores. Este libro que hoy vamos a presentaros y que a continuación dará lugar a esta mesa redonda ha sido gracias, como os decía, a muchos de los expertos que han participado de distintas universidades, de distintos centros de estudios, y ha contribuido a ese diálogo que os decía anteriormente entre ciencia y tecnología. De modo que solo me queda dar las gracias a todos los expertos que han participado en este seminario, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, estarán en esta mesa a continuación para presentaros el libro. Y sobre todo un agradecimiento muy especial a quien ha sido el director de este seminario y el que de verdad ha configurado este seminario de huella digital y que ha dado lugar a las conclusiones que están en el libro, que es Domingo Sugrañes. Así que muchísimas gracias y espero que disfrutéis de este ratito. Muchas gracias. Muy bien, pues supongo que... ¿Me permites? Sí, Jesús. Gracias, decano. Luego nos vemos. Invito entonces a José Olivares, a Richard, a Juan Benavides, a Alfredo Marcos y Patricia, en primer lugar, a sentarse aquí en la mesa, puesto que ahora vais a... me voy a poner en el...
Pues sí, cada vez que clicamos, ¿no?, en un teléfono, en un ordenador, en una tablet, eso deja huella, lo sabemos. Pero ¿dónde van esas huellas? ¿Quién las acumula? ¿Quién las atesora? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se recogen? ¿Cómo se elaboran? Algunos operadores económicos, pero no solo económicos, también de gestión social, de medicina, etcétera, saben muy bien, conocen las respuestas a estas preguntas, pero en el público, en el fondo, no existe un conocimiento de para qué sirven la huella digital. Y en todo caso se pregunta, ¿no? Es la pregunta que alguna vez todos nos hemos hecho: ¿servidumbre o servicio? Estamos, digamos, vendidos, dejando esos rastros para que otros los utilicen, o es una cosa utilísima para el conjunto de la sociedad. El motor esencial de todo esto es probablemente la publicidad personalizada, y aquí estamos en el sitio donde se sabe de publicidad. La vigilancia también, ¿no? Son los motores económicos de esta revolución, de esta explotación de la huella digital. ¿Hasta qué punto esa publicidad personalizada, entre comillas, es eficaz? Bueno, eso es una de las preguntas que yo creo que es lícito plantear. Por supuesto, existe el problema de la propiedad de los datos, de quién son esos datos, a quién pertenecen. Hay todo el problema de la privacy, del derecho a la intimidad, sobre aspectos sobre el que la regulación europea ha avanzado mucho, ¿no? Desde el punto de vista ético en el que nos situamos, nos hemos querido situar en la Fundación Pablo VI y en este ejercicio, en este seminario, las cuestiones no es tanto la cuestión del derecho a la intimidad, que es importante, son otras cuestiones. Las cuestiones sobre la libertad del consumidor, del usuario, las cuestiones sobre el propósito, sobre la finalidad de quienes diseñan la utilización de los datos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que persiguen? Esas son las preguntas que hemos querido esencialmente plantear. En este seminario, como se ha dicho, multidisciplinar, donde participaban pues, desde filósofos, economistas, sociólogos, teólogos, gente de negocios, gente incluso sindicalistas, un grupo de unas 30 personas que se ha ido reuniendo entre noviembre de 2019 y junio de 2021. Lo que hemos hecho son 3 etapas. En primer lugar, hemos analizado las áreas de actividad que ya se han visto transformadas por la explotación de los Big Data. Las finanzas, o sea, la banca, seguros, la meteorología, la prevención de catástrofes naturales, la estrategia militar, el diagnóstico médico, la epidemiología, el seguimiento de las epidemias, tema evidentemente de gran actualidad, puesto que estábamos de lleno en la pandemia. El seminario ha sido en gran parte telemático por videoconferencia. Y los medios de comunicación. Y aquí estamos, gracias a Juan Benavides, especialista del tema, que ha sido miembro del comité de expertos y que nos ha traído hoy aquí. Eso, primera etapa, áreas de actividad que se han visto transformadas, para entender cómo se utilizan los datos en estas distintas actividades. En segundo lugar, una reflexión sobre el algoritmo, sobre el software avanzado que se aplica para la explotación de los lagos de datos, ¿no? La llamada inteligencia artificial. Luego oiremos a Alfredo Marcos, entiendo, hacer una reflexión crítica, como suele hacer, sobre
el término incluso de inteligencia artificial y cómo se delegan, por qué y cuándo se delegan decisiones a un proceso automático. Y tercera etapa, una reflexión sobre el futuro del trabajo humano, sobre lo que se llama, entre comillas, el hombre mejorado, o sea, todo lo del transhumanismo, y sobre el bien común universal, con especial atención a las brechas digitales que se están creando tanto geográficamente como dentro de nuestra propia sociedad entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen. Reflexión sobre el bien común universal, la libertad y el discernimiento. Las conclusiones en forma de recomendaciones para el sector público, para empresas e instituciones y para entidades educativas están al final de este libro que está disponible en la editorial Tirán lo Blanc, como se ha dicho. Hay al final en el salón hay un QR, un código donde se puede uno conectar con la editorial para quien quiera pedirlo. Es un camino en el que hemos intentado en todo momento unir el cuestionamiento ético, el cuestionamiento moral, con la práctica real yo diría del mainstream, como dicen en inglés, o sea, la práctica real general, no algunas excepciones virtuosas, no, tratar de entender lo que pasa en la generalidad de las entidades comerciales, no comerciales, que utilizan la huella digital. Hoy en esta mesa queremos dar una muestra de este diálogo. Este diálogo debe continuar porque lo hemos tenido durante 2 años, pero bueno, las preguntas están ahí y lo interesante del diálogo es que tenga lugar y que se multiplique y que vosotros incluso si hay oportunidad en las clases o en los seminarios en la universidad, pues se sigan discutiendo estos temas. Para ir creando opinión y creando un movimiento de conciencia y de discernimiento. Ya se han presentado al moderador, José Olivares, que está ahí, va a estar de pie, más dinámico. Es doctor en publicidad, es experto en contenidos publicitarios e innovación digital y profesor de esta universidad. Tenemos a Patricia Núñez, que es catedrática, doctora en publicidad, especialista en comunicación infantil y adolescente, muy interesante, catedrática, como he dicho, de esta universidad. A Juan Benavides, que ha sido uno de los pilares del seminario y, naturalmente, en su casa aquí. Richard Benjamins es Chief Artificial Intelligence and Data Strategist, ¿no? No sé, se dice aquí. Es lo que dicen los sitios de referencia de Telefónica. Es un experto del Parlamento Europeo, un experto global y activo participante en discusiones y en debates sobre ética digital. Y Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias otra vez al señor decano. Es un honor realmente estar en este lugar. Especialmente apreciamos muchísimo que la Facultad de Ciencias de la Información acoja a la Fundación Pablo VI para esta presentación. Y ahora dejo el micrófono a nuestro moderador, José. Gracias, Domingo, decano. Aprovechando que tenemos tantos estudiantes, cosa que comparto, que nos hace profundamente feliz, aprovecho y cuento una anécdota personal. Con mi primer sueldo en una agencia de publicidad, allá por el Paleolítico Inferior, llegué un día a mi casa y le dije a mi madre: mamá, mira qué coche me acabo de comprar con mi primer sueldo. Es un coche, el primer coche de todo Madrid, que es un coche naranja. Era una época del Paleolítico Inferior que eran todos blancos, negros, grises, marrones. El primer coche naranja que hay. Y me dice: hijo, felicidades, pero ¿tú sabes lo que has hecho?
Y digo, ¿el qué? Y dice, ahora todo el mundo va a saber dónde estás, porque todo el mundo va a ver aparcado el único coche naranja de todo Madrid, es el tuyo. Esa historia es realmente donde nos trae hasta aquí, de si antes mi huella digital, mi huella analógica era un coche naranja, ¿dónde estamos ahora 30 años después? Pero bueno, es impresionante. Ayer leía a Karina Spilka, ex CEO de ING y presidenta de la asociación, es el tercer lobby más influyente que tenemos en España, de AD Digital, que decía que España es la nación del dato. Somos una superpotencia en la recopilación, la minería y la gestión de ese dato, y creo que es un punto de partida para decir por qué es tan pertinente y por qué es tan necesaria y por qué es tan relevante una obra como la que hoy nos ocupa aquí, Huella Digital, y esa fina frontera entre si los datos están en nuestro servicio o nosotros estamos al servicio de esa minería de datos que hacen con nosotros. Cuando Domingo y Juan me dieron briefing, yo ahí como tengo mi doble sombrero de académico y de publicitario, me dejaron la cosa muy clara. No querían una presentación de un libro académico al uso, sino que querían un verdadero debate. Un debate en el que realmente se pueda participar y se pueda contrastar opiniones. Y ese debate lo tenemos dividido en 4 grandes áreas. Y esto ya introduzco para quien quiera recoger el guante. La primera de esas áreas es qué relación tenemos, y es una pregunta que os lanzo a los 4, qué relación tenemos en cuál es la situación de la sociedad hoy en día. Somos conscientes, sobre todo en todo el mundo occidental, en España desde luego es ostensible, tenemos una cierta polarización frente a todo. Antes vivíamos, en la época de mi coche naranja, vivíamos en un mundo de infinitos grises y ahora somos casi binarios, ¿no? Datos, somos casi 1 y 0. Esta polarización que tenemos en todos los temas, en términos sociales, en términos políticos, en términos de opinión, de criterio, de implicación, ¿qué relación tiene con lo que se sabe de nosotros o la información que nosotros compartimos? Ya que me miras tú, Alfredo. No debería haber mirado, me parece. Tarde. Bueno, no, yo quería empezar también dando las gracias a los organizadores del seminario, a Domingo, a Jesús, por haberme permitido estar durante 2 años en tan gratísima compañía y hacer un trabajo que ha sido para mí enormemente fructífero y una enseñanza, en fin, crucial, porque bueno, yo me dedico a la filosofía principalmente. Aunque soy hijo de periodista, me he criado entre rotoplanas y linotipias y plomo fundido y estas cosas, entonces estar ahora aquí, nada menos que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, me produce mucha alegría por un lado y mucha impresión por otro. Esto de compartir con ustedes la sala naranja para daltónicos o la sala ex naranja. Eso es. En fin, me da eso, mucha alegría y mucha impresión. En fin, quería agradecer a los que han organizado este acto y a los que organizaron el seminario el permitirme pues estar aquí y compartir charla con todos. Respecto a la cuestión de nuestra posición en cuanto a la huella digital, a mí me parece que cada vez que nosotros interactuamos con las máquinas, con los computadores, con los algoritmos, cada vez que presionamos una tecla, la tecla nos presiona a nosotros. Es decir, es cierto que nosotros dejamos huella digital, que uno sabe dónde está el coche naranja o la sala naranja, pero también es cierto que esa huella que nosotros dejamos la dejan los sistemas informáticos, los sistemas, los algoritmos en nosotros. De manera que cada vez que hacemos el mundo digital nos estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, yo creo que es muy importante construir adecuadamente ese mundo digital para que no nos deconstruya a nosotros, para que nos edifique a nosotros como querríamos ser. Bueno, había un antiguo mantra, ¿no? en Internet que decía, cuando algo es gratis es que el productor es tú. Sí, efectivamente, claro. Y cuando tú actúas sobre un sistema, el sistema actúa sobre ti, te modifica y entonces tienes que tratar de que, bueno, mediante la reflexión compartida de todos nosotros,
pues consigamos que esta maravilla que son los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, esté realmente al servicio de lo que nosotros queremos ser. Y entonces esa relación entre el algoritmo y el humano es donde está relacionada con lo que decíamos al principio, ¿no? Esta polarización, esta simplificación que hacemos a todos los niveles de o conmigo o contra mí, o blanco o negro, o un sistema binario o 1 o 0, que a lo mejor es todo lo contrario a lo que debería ser el humanismo. Juan. Sí, bueno, yo también me sumo al agradecimiento de la propia facultad por su siempre entrañable afecto y también, por supuesto, haber asistido al seminario durante 2 años, que ha sido para mí un aprendizaje permanente. Y yo sigo viendo lo digital pues como ciudadano y como comunicador. Y yo creo que después de 2 años, lo comentaba antes con Alfredo, han cambiado cosas que ya son diferentes con respecto a lo que hemos discutido nosotros, que incluso en este libro están ya apuntadas, y hay algunas que ya no son así. Es decir, por ejemplo, cuando yo tuve ocasión de plantear cosas sobre el tema de comunicación, y más en relación de comunicación comercial, la gestión de datos era una cosa pues como muy llevadera. Es decir, las agencias reciben una información de data y utilizan esa información para su mejor conocimiento, pues yo qué sé, del perfil del consumidor, de los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que el tema es bastante más complicado. Es decir, a mi modo de ver, lo que yo veo como espectador de la televisión o como usuario de un móvil o usuario de un ordenador, es que la comunicación se está empobreciendo terriblemente. Es decir, el lenguaje público es un lenguaje protocolar, es un lenguaje que tiene una historia y que tiene en el mundo de lo jurídico y en el mundo de lo penal y en el mundo de la legislación, tiene una amplia tradición. Ese lenguaje hoy no vale desde el punto de vista al que nos están acostumbrando el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, es más, yo tengo una opinión que es muy personal, y es que el éxito de la gestión publicitaria tradicional, es decir, el insight publicitario que vosotros los alumnos estaréis en condiciones de utilizar, y si queréis dedicaros a la creatividad y a todas esas cosas, realmente ha triunfado en el mundo público. Hoy un presidente de gobierno nos hace un insight publicitario y ya está, y ya ha dado su opinión, y es lo que da en las redes sociales, y es lo que da hasta los propios muchos presidentes de grandes compañías, que hablan como si estuvieran haciendo una estrategia publicitaria de su marca, de sus planteamientos estratégicos, comerciales, etcétera. Pero no van más allá. ¿Dónde está el dato, entonces? Yo creo que se está produciendo, y esto no lo sé, me gustaría la opinión de Richard, que es un experto, no lo soy yo, él sí lo es, en la diferencia entre lo que es el propio dato que yo puedo utilizar, y lo puedo utilizar para una campaña publicitaria. Ayer hablaba yo con un responsable de una agencia de publicidad que va a dedicarse a dirigir las campañas de un partido político, y me decía, ya tenemos los datos. Y yo le pregunté, digo, ¿y tienes los códigos? Es decir, ¿sabes qué variables se han utilizado para formar esos datos? Es que eso no nos los dan algunas agencias digitales. Como si nos dan esa información, pues la información que vosotros deis puede estar falseada, puede ser equívoca, puede ser inadecuada. Si hay una crisis, a mi juicio, en el lenguaje público, que lo estamos viendo todos cuando ponemos un informativo de televisión, si hay una crisis del lenguaje público, esto ya lo han dicho los filósofos hace muchos años, no es de ahora, las nuevas tecnologías no están propiciando, no lo sé, no están propiciando un mayor empobrecimiento de ese lenguaje público. Nos están conduciendo a que con la gestión del dato nosotros ya podemos decir incluso lo que puede ser un buen titular. Pregunto. Estas dudas me las han planteado algunos periodistas de profesión que están trabajando
en grandes cadenas de comunicación, y me lo han planteado ellos. Es decir, ¿nos tienen que dar ya hasta el titular? Claro, esto para mí no solamente me plantea problemas como comunicador, y yo os lo planteo a los propios alumnos que estáis aquí, es decir, vuestro futuro, a mi juicio, puede estar siendo cuestionado seriamente desde el punto de vista de lo que estáis estudiando. Por lo menos hasta que yo he dado clases aquí, incluso siendo emérito, pues me he dado cuenta de que estáis a veces un poco distanciadas del uso de lo que vosotros mismos estáis utilizando, que es el móvil, o que es y luego los aspectos éticos que ha planteado Domingo al principio, que me parecen muy oportunos. Es decir, ¿dónde está la libertad del usuario? ¿Dónde está la génesis de los propios sectores que se están construyendo? Es decir, ahí hay una cuestión que supera en mucho la propia intimidad, evidentemente, pero que es muchísimo de mucho más alcance. Yo tengo esas dudas. Buenísimas todas las dudas. Por alusiones, Richard, Big Data, Small Data, Thick Data. Nosotros en la agencia, claro, decimos, a nosotros el Big Data nos da igual, que saber que 500 millones de personas hacen esto. Lo que nos interesa es saber por qué lo hacen. Muy bien. Pues nada, obviamente sí, nuestra huella digital, ¿no?, influye en muchas cosas y hasta cierto punto también contribuye, ¿no?, a la polarización en las sociedades. No necesariamente por la tecnología, sino por las personas que están detrás de esta tecnología. Porque la tecnología hoy en día, la inteligencia artificial, no tiene intención, no es bueno ni malo, no entiende lo que está haciendo, siempre son las personas y las organizaciones que están detrás, ¿no? Esto por primero. Otro punto, antes de entrar en explicar un poco qué es, yo creo que la polarización no solo viene a través de la tecnología. Sí, también no hace falta, o sea, nada más escuchar los debates políticos, ¿no?, en este país, se nota que está todo polarizado, o sea, no tiene nada que ver con la tecnología. Luego se puede aumentar, pero hay una cultura de polarización que realmente es una pena. Entonces, ¿cómo funciona? Yo entiendo que todo el mundo ha escuchado hablar de los, ¿no?, filtros burbujas, ¿no?, la visión de túnel. O sea, a las personas nos gustan las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces nos estamos fomentando con información que nos gusta. TikTok, ¿no? Vamos, TikTok es el rey de la recomendación, que te enseña las cosas que a ti te gustan. Y cuanto más te gusta, más lo vas a ver, entonces más lo vas a recibir y al final estás viendo 3 cosas, ¿no? Yo creo, comida, viajes y otra cosa. Y esto se está realimentando. ¿Cómo funciona esto? ¿No? O sea, se llama la personalización, que ya existe hace 20 años, pero se está refinando mucho más, ¿no? Hay 3 tipos en grandes rasgos de personalización. O sea, todas esas plataformas, y todo lo conocemos en Amazon, ¿no? Las personas que han comprado esto, también han comprado esto. No tiene nada que ver contigo. Es simplemente contenido con contenido. Si tú compras zapatos, pues más zapatos, ¿no? La otra es basado en contenido similar. O sea, a mí me gustan estas películas, entonces, bueno, ¿qué películas se parecen a esta película? No por otras personas que lo han visto, sino o sea, sobre el contenido, ¿no? Y la última es tu perfil. La huella digital genera, pues, no sé, hay empresas que capturan 15.000 puntos de datos de cada persona, ¿no?, de una manera más o menos oscuro, y con eso hacen un perfil y saben perfectamente lo que vas a votar, si vas a nadar o no, lo que vas a comprar. Y eso es y realmente las compañías lo explotan, ¿no? Todo esto, tecnología, si lo aplicas a las poblaciones en general, y sobre todo en el mundo político, de visiones, ¿no?, de opiniones, pues puede polarizar, porque al final, si tú hablas de un tema concreto, pues lo que te viene por estos algoritmos son temas parecidos, ¿no? Al final estás viviendo en una burbuja donde solo ves opiniones de terceros que van sobre tu tema y dejas de ver lo que está viendo las otras personas. Entonces esto al final crea polarizaciones y vamos, los ejemplos más principales han sido las elecciones en 2016 y la votación de Brexit, ¿no?, que eran muy justos, y cuando las cosas son muy justas, pues esas tecnologías pueden tener una importante relevancia, ¿no? Pero no tiene, o sea, obviamente es la tecnología que lo permite, pero quien decide de hacerlo
es una empresa o una organización, o sea, no es la tecnología en sí, ¿no? Las organizaciones tipo TikTok o Meta, conocemos Instagram, pues lo que hacen, optimizan su modelo de negocio, optimizan lo que llaman el engagement, ¿no? Cuanto más engagements haces, ver un vídeo, hacer clic, compartirlo con otros, pues ellos ganan más dinero. Entonces su único interés es en optimizar esto, ¿no? Hace 2 semanas salió en la prensa un artículo sobre TikTok que daba mucho, asustaba, ¿no? Dijo que la empresa TikTok recomienda en el occidental, en nuestros entornos, lo que la gente quiere. Entonces lo que ves es gente joven que hacen tonterías, bailando, cantando, disfrazándose, hacen un reto, etc. Mientras que en China fomentan la recomendación en temas de ciencia, el cambio climático. Entonces lo que ahí se recomienda son cosas que importan para la sociedad, ¿no? Esto salió creo que en The Economist, Sí, diciendo que, oye, que nosotros lo dejamos todo libre y vamos a ser cada vez más infantiles, mientras que los chinos van a ser realmente lo que entienden las cosas, etc. O sea, al final es una influencia, un tipo de manipulación o dejar de manipular, que es obviamente muy cuestionado. Pero bueno, lo vemos también en otra pregunta, pues no es tan claro lo que está mal o lo que está bien. Apunta maneras. Yo creo que sí que está, o sea, sí que podemos deducir que la algoritmización del mundo hace nuestro mundo más pequeño. Y que también es cierto que al final la tecnología es un martillo, lo que hay que saber es quién maneja ese martillo. Y si quien maneja ese martillo pues tiene distintos intereses aquí o allá, pues claro, al final estamos un poco ahí a la merced. Esta algoritmización del mundo y esta tiktokización de los adolescentes, esto, Patricia, es tu campo, en cómo nos afecta esa relación de los adolescentes con la tecnología, con lo que está diciendo Richard, ¿no? De por qué somos superficiales y frívolos en Occidente y de repente en Oriente la algoritmización te lleva a otro sitio. Bueno, gracias por invitarnos a este debate. Me parece que la mesa es muy interesante. Creo que es súper necesario tener equipos de trabajo multi e interdisciplinares. Me parece fundamental. Esto se recoge en un instituto de la Complu también, que se llama el Instituto de Tecnología del Conocimiento, al que pertenecemos de distintas áreas, de psicología, tecnología, informática y comunicación. Yo estoy representando a las nuevas generaciones que están aquí para romper también una lanza por ellos y por ellas. Y han salido muchos temas muy interesantes. Estoy muy de acuerdo con la propuesta y la opinión de Richard. Tenía algunas cosas apuntadas. Lo primero de todo, decir que el mundo off y online no existe para ellos, o sea, y para ellas es online. Ni para nosotros. Sí, pero bueno, ellos son early adopters y lo tienen claro. Que también muy de acuerdo con la polarización. La polarización existe en la vida real, igual que en las redes sociales. Por lo tanto, el debate no es efectivamente es malo o bueno el Big Data, sino cómo está siendo usado. Y también con respecto a lo que decía Richard de TikTok en China y aquí, bueno, yo creo que la clave es la educación. Yo veo así la clave. Tampoco creo que sea una solución que en China te limiten los contenidos y tú solo tengas que ver lo que te dicen que veas. Habrá que ver qué contenidos de cambio climático están explicando en China también. Eso habría que analizarlo de manera profunda. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿es tan bueno la intención de la empresa, es peor que la del gobierno chino? No lo sabemos. Eso daría para otro debate quizá, ¿no?, de contenidos que se están aplicando. Creo que la cuestión es, que aquí también ha salido la superficialidad a la hora de usar los dispositivos, que es verdad que con el mito de los nativos digitales, porque es un mito, es decir, en realidad hablamos siempre a las nuevas generaciones como expertos en tecnología y el término nativo digital ya ha sido muy cuestionado, porque nativo digital no implica solamente apretar un botón, sino precisamente ser muy crítico con los contenidos que te llegan y no solo a la hora de leerlos, sino de crearlos.
va mucho más deprisa la realidad que la autorregulación o que cómo debemos aprender a lo que está viniendo. Efectivamente, los algoritmos nos dicen lo que queremos ver, pero tenemos que ser capaces de salirnos de esa burbuja, como estábamos diciendo, ¿no? Y tener ese contenido de alfabetización algorítmica, ya se está hablando, ¿no? Alfabetización de Big Data, para que seamos capaces de ir mucho más allá. Y para eso pues también agradezco muchísimo que es lo que intentamos siempre en la universidad, que la industria se siente con nosotros, porque muchas veces tenemos, por escasez de fondos, dificultad en acceder a esos Big Data que nos permitirían trabajar mejor en todo este tema de educación formal e informal, que es como están aprendiendo nuestros alumnos, alumnas, para que se llegue a, bueno, pues a lo que todos queremos, que somos unos ciudadanos comprometidos, ¿no? Unos ciudadanos del siglo XXI. ¿Cómo educamos en algo tan antiguo como el pensamiento crítico, el espíritu crítico? ¿Cómo educamos en criterio para que el algoritmo que nos escupe cualquier información así encapsulada de manera casi aleatoria o, al contrario, instrumentalizada, para que realmente, sobre todo, estas generaciones que a lo mejor no están acostumbradas a esa gama infinita de grises, ¿cómo podemos recordar la importancia de ese espíritu crítico que estaba comentando Patricia? Sí, yo creo que bueno, estoy básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. En primer lugar, respecto de lo que ha dicho Richard, de que la polarización es un fenómeno que se produce fuera de las redes y que se utiliza instrumentalmente los algoritmos para fomentarla, y estoy completamente de acuerdo. Y muchas veces hay que buscar dónde están los pies fuera de la red, fuera del mundo online, donde se apoyan determinadas intenciones o, en fin, determinados sesgos. Normalmente hay que buscar la responsabilidad fuera de los algoritmos. En ese sentido estoy completamente de acuerdo. Y también en la importancia enorme de la educación. Es decir, si de alguna forma podemos gestionar todos los problemas y ventajas, las servidumbres y los servicios que nos proporciona la huella digital, es mediante una educación que esté a la altura de nuestra condición tecnológica actual. Y es decir, a mí me parece que las cuestiones que se van planteando una vez tras otra, cada vez que se habla de inteligencia artificial o de Big Data, son la cuestión del sesgo, si producen sesgo, la cuestión de la privacidad. Bueno, en el libro, voy a recomendar el libro, en el libro hay un capítulo escrito por José Luis Calvo que va registrando todas estas quejas sistemáticas o habituales que formulamos ante la inteligencia artificial, que si genera polarización, distribuye falsedades, puede suplantar identidades, amenaza la privacidad, contribuye a la discriminación o puede hacerlo, puede facilitar la vigilancia y el control de la población y así sucesivamente. Bueno, podríamos tratar de educar a los algoritmos y decirles cómo tienen que ser para no caer en todos estos problemas, pero yo creo que es mucho más sensato, mucho más eficaz educar a las personas y educarlas no solo en valores, sino también en virtudes, es decir, en la generación de un carácter, de una serie de virtudes que estén a la altura de nuestra condición tecnológica. Virtudes como puede ser una cierta serenidad o un cierto desasimiento o distanciamiento respecto de lo digital. Es decir, habría que educarnos en una especie de silencios tecnológicos. De vez en cuando hay que aparcar el coche naranja y hay que aparcar el teléfono móvil y dejarlo pues 5 minutos. Y ya si uno siente... ¿Es posible? Es que tengo dudas. Si uno siente una ansiedad enorme, pues a los 5 minutos puede volver. Después la siguiente vez a lo mejor 10 minutos. Pero claro, el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, que ahora tiene su lado luminoso, por decirlo de alguna forma, que es el JOMO, el Joy of Missing Out, que los ricos se van a islas desiertas con inhibidores para que no puedan acceder, aunque quieran, a la tecnología. ¿Ese de buscar dentro y fuera del algoritmo es posible en 2022? O sea, me refiero, otro gran mantra, no me pidas una estrategia de comunicación digital, pídeme una estrategia de comunicación para un mundo digital. Sí, ¿Hay otro mundo que no esté digitalizado? Bueno, hay una forma de ver las cosas del siguiente modo. Nuestro problema no es que tengamos una sociedad digitalizada,
los problemas no son de la digitalización de la sociedad, sino que son de la sociedad y se expresan en todos los modos en los cuales la sociedad se expresa, y uno de ellos es el digital. Y yo creo que efectivamente se puede hacer educación para la gestión digital mediante, por ejemplo, prácticas de silencio digital durante algún tiempo, ¿no? Y otras, es decir, la única forma de educar a la altura de las exigencias tecnológicas es mediante prácticas, no mediante el aprendizaje de una cierta teoría ética. Eso por un lado. Y por otro lado, es que digamos que siempre que se plantean estas cuestiones vamos de cabeza a los problemas éticos o ético-políticos. Y a mí me parece que las cuestiones educacionales son importantes y hay cuestiones previas, anteriores a las cuestiones éticas, que son las que tienen que ver con la ontología, es decir, con entender qué es la inteligencia artificial. Si entendemos mal lo que es, después de ahí se deriva una degradación de la dignidad humana que acaba siendo identificada prácticamente con una máquina, y a partir de ahí es bastante esperable que se vayan produciendo todos los problemas éticos que hemos detectado. Entonces, yo creo que, por lo menos desde el campo de la filosofía, nos interesa mucho, antes de llegar a estos problemas éticos, hacer una revisión, una crítica de la ontología de la inteligencia artificial y de la epistemología de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se dice que los sistemas expertos y los sistemas de inteligencia artificial son capaces de predecir con cierta precisión, etc. Y desde el punto de vista de la epistemología yo creo que esto es erróneo, es decir, no predicen, no hablan en futuro, hablan en condicional. Lo que generan son modelos que, si se mantienen ciertas condiciones, pueden resultar útiles, pero no hacen predicciones. Entender esto y entender la cuestión ontológica de que no existe inteligencia artificial, no existe inteligencia artificial, lo que existen son sistemas de inteligencia artificial en los cuales estamos incluidos los seres humanos, como partes de ese sistema. Y si sacamos de la ecuación a los seres humanos, el sistema deja de ser inteligente. Es decir, no hay inteligencia artificial, hay sistemas de inteligencia artificial de los cuales formamos parte los humanos, como diseñadores, legisladores, usuarios, mantenedores, etc. Si sacamos, si quitamos, si ponemos fuera al ser humano, entonces lo que queda es artificial, pero ya no es inteligente. Bueno, esto, concluyo, esto es crucial para que sepamos distinguir una máquina de un ser humano, lo que es inteligente, en este caso un ser humano, de lo que no lo es, una máquina, y que sepamos atribuir la dignidad adecuada al ser humano y a partir de ahí introduzcamos todas estas precauciones de respeto a la privacidad, etc. Sin pretender frivolizar, me venía a la cabeza escuchándote, y sé que Juan y Richard querían comentar. Yo soy fanático del ajedrez y no sé si sois conscientes de la polémica que hay ahora con el estadounidense Niemann, de 20 años, que precisamente se supone que hace trampas jugando al ajedrez, y la forma que tienen de comprobar que ha hecho trampas jugando al ajedrez es porque repite los movimientos que haría una máquina. Ese modelo predictivo del que nos estaba hablando Alfredo. No sé si por orden, Juan, Richard. Igual, Richard, tú mismo. Ahora yo intervengo. Yo, la verdad es que yo creo que una discusión filosófica o qué es la inteligencia artificial y qué no es, no aporta demasiado al debate práctico y el impacto en la sociedad, ¿no? Yo creo que sí, el FOMO es un fenómeno importante y peligroso, pero bueno, siempre ha existido, pero se ha aumentado muchísimo. Yo creo que también la compensación inmediata que todos exigimos hoy en día es un gran problema también. O sea, ya no hay paciencia, los resultados ya. Y eso, la única manera de quitarlo es desde abajo, con formación, ¿no? Con educación. O sea, otra vez la importancia de la formación y la educación, pero no es fácil porque obviamente yo creo que no va de formación en ética, ¿no? También, pero esto no va a resolver eso. Va a ser formación muy práctica, muy pragmática, donde se relaciona el uso de esta tecnología en ámbitos concretos, para que luego todas las personas que lo están aprendiendo se ven en el día a día, ¿no? Con esta tecnología, ¿no? Por eso creo que es súper importante divulgar estos conocimientos de una manera fácil, ¿no? O sea, por esa razón yo he escrito 2 libros sobre esto. Uno es El mito del algoritmo, que realmente intenta
diferenciar entre qué es cierto en la inteligencia artificial, qué es ficción y qué es opinión, porque el 80% es opinión. O sea, ¿podemos llegar a una inteligencia artificial como el humano? Pues no hay respuesta, es opinión. Y puede ser una opinión de un catedrático muy distinguido, pero sigue siendo opinión, nadie lo sabe, ¿no? Una entrevista con los 30 gurús de inteligencia artificial del mundo va de 2049, Elon Musk, hasta 300 años o nunca, ¿vale? O sea, no sabemos si esto ocurre. Y el otro libro que he escrito va sobre cómo podemos convivir con esta tecnología. Obviamente en la práctica, o sea, si yo quiero viajar, ¿no? ¿Con qué sistemas me encuentro de inteligencia artificial? ¿Cómo poder ser básicamente más responsable? Es tomar conciencia y tomar responsabilidad, porque muchas veces nos ponemos como víctimas, ¿no? O sea, nos manipulan, somos el producto, pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Oye, pues no quiero este proyecto, no me hace falta ¿cómo se llama el último? La red social es donde no puedes elegir cuando subes algo, sino que... Sí, espérate, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Be Real. Be Real. Pues eso, es otro... Sin filtros. Es otro. Ya mi hija dijo, que por cierto estudia aquí en la Complutense, oye, ya son las 8 y no me han pedido nada todavía. O sea, al final es un impacto muy grande y tenemos responsabilidad como ciudadanos para actuar. No podemos dejar todos en manos de la buena voluntad de las empresas y tampoco en manos de la regulación. Sin duda, como decía Alfredo, somos la otra mitad de la ecuación y tenemos un rol activo. Como tenemos la suerte de contar con dos distinguidos catedráticos, como decías, Richard, y ahora yo hablo un poco de mi libro, en términos de marketing digital, ¿ayuda esa gestión esa transformación del Big Data en Small Data? ¿Ayuda realmente en nuestro trabajo como comunicadores o como, no sé cómo decirlo en español, marketeros? Sí, claro que ayuda. Es decir, pero vamos a ver, el problema es que si la sociedad ya tiene problemas en el proceso educativo, y esos problemas se han generado por el usuario y por la digitalización del usuario. Es decir, la cuestión es que hablamos de espíritu crítico, pero el espíritu crítico requiere tiempo. O sea, educar a una persona en valores requiere tiempo, mucho tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos ese tiempo, me refiero, las nuevas generaciones tienen ese tiempo, o ya les estamos pidiendo un modelo de comportamiento con respecto al uso adecuado de lo digital. Hombre, si hacemos caso a Bauman, no hay tiempo. Lo que dice Richard es verdad, tiene razón. Yo no se la puedo quitar porque la tienes. Es decir, pero el problema es lo que ya tenemos. Es decir, ya tenemos muchos comos. Es decir, y sigo pensando que uno de los grandes problemas de lo digital es el lenguaje que él mismo ha construido. Es decir, y ese lenguaje tiene muy poco espíritu crítico, porque tiene su propia lógica que funciona de otra manera, que no tiene nada que ver, y que tiene razón al decir que lo malo, la pérdida de neutralidad no depende de la máquina o de las matemáticas, depende de quién las utiliza. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que si nosotros ahora estamos intentando educar a niños pequeños en las escuelas primarias, que ya tienen móviles, que ya utilizan lo digital, que incluso pues se les llama nativos digitales en algunos sectores. Bueno, pues el problema es con qué lenguaje yo educo a esos niños en valores. Si yo les quiero introyectar un espíritu crítico, que es verdad lo que ha dicho Alfredo, estoy totalmente de acuerdo con él. Eso es cierto. Pero claro, es decir, tenemos tiempo los educadores para esto. Tenemos tiempo los investigadores para intentar proyectar modelos de comportamiento adecuados para el uso educativo y formativo de lo digital. ¿O ya llegamos tarde? Llegamos tarde. Si hacemos caso a Bauman, ¿no? De la sociedad líquida, bueno, todo fruto de la velocidad. Bauman también se pasó unos pueblos, pero bueno, en cualquier caso... Por eso he dicho incondicional, si hacemos caso. Pero claro, terminaba de leer el otro día un libro que habla ya de que el futuro de la filosofía tiene que ser filosofía literaria, porque ya no cabe otra cosa, no cabe la sistematización filosófica de conceptos, de valores, de sistemas. Y el que lo escribía no decía ninguna tontería, ¿eh? Es decir, pero claro, esto nos plantea serios problemas de cara a un futuro donde
por ejemplo, hay factores, antes hablaba del lenguaje público, pero es que el lenguaje público prácticamente está en un proceso de deterioro, pero no es solo en España, ¿eh? En España claramente, pero en Europa también, en un serio deterioro, es decir, no dan contenidos porque no hay espíritu crítico para esos contenidos. Eso, yo creo que eso es un problema que además lo debatimos en el seminario y eso no desdice para nada lo que acaba de decir Richard, con el que estoy plenamente de acuerdo, y nada con lo que ha dicho Alfredo, que también estoy plenamente de acuerdo, porque es de sentido común lo que has comentado. Sí, por la propiedad transitiva yo debería estar de acuerdo con Richard, pero no lo estoy. Y si después tengo 2 minutos para responder a su reto de que la filosofía más o menos no sirve para nada, pues... Eso no lo he dicho, ¿eh? No lo he dicho. No lo he entendido así. Ahora vamos a hacer un Sálvame Complutense. Sí, lo estoy... Bueno, hay como 2 preguntas ahí, aunque tú has lanzado una sola, que es lo del marketing digital. Evidentemente, claro, por supuesto, para los magos de la persuasión, que somos los publicitarios, es muy interesante que esta herramienta con la que contamos, pero también se vuelve en nuestra contra, y lo saben nuestros alumnos y alumnas que están por aquí, que les decimos que la publicidad pues tiene que ser pensada y hay un quali detrás de ese quanti, donde sobre todo ellos son expertos. Si nos lanzan continuamente a través del Big Data una serie de anuncios, no nos interesan y desconectamos. Los niños son súper expertos en bloquear pues todo lo que tiene que ver con publicidad. Por lo tanto, todavía la libertad del ser humano existe. Sí que es verdad que en infancia, por ejemplo, no tanto ya más adultos, hay bastante desconocimiento sobre todas las formas publicitarias, porque no saben distinguir lo que es entretenimiento, lo que dice un influencer, etcétera. Y hay verdades, ¿no? Hay verdades como que si hay una celebrity que nos invita a consumir algo, somos más proclives a consumirlo, porque eso es así, pero también eso se explica a las clases y hay enlazo con lo siguiente. O sea, hay una serie de artículos científicos, estoy totalmente de acuerdo que no hay que basarse en opiniones. Cuando a mí me preguntan algo, digo, no sé, ¿está demostrado o no científicamente? Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, hay mayor engagement cuando una marca utiliza las redes sociales de una manera amigable con los niños y las niñas hacia esas marcas. Pero todo eso, claro que hay tiempo en los coles. Sí, claro que hay tiempo en los coles. Lo que pasa es que no se hace. Se hacen otras cosas porque también depende de quién hace los planes de estudio. Si empezamos ahí ya tendremos algunos problemas porque, claro... Eso es un melón, Patricia. Digo en primaria, Jorge, digo en primaria. En primaria, digo en primaria. Porque, claro, hay una iniciativa aprobada ya a nivel nacional que consiste en la asignatura de Media Literacy. Pero no voy a contar cómo se está montando esa asignatura, ni quién la va a dar. Entonces los contenidos pues no son los adecuados, evidentemente, porque quizá debemos pensar que los planes de estudio tienen que ser más ágiles y adecuarse a enseñar a los niños y a las niñas en el mundo en que viven digitalmente. Eso es muy importante. Quizá hay otras cosas que ya no sean tan importantes porque las pueden encontrar en Google. Y a lo mejor no se debe perder tanto tiempo en otra serie de asignaturas y sí en ser críticos en Big Data, por ejemplo, ¿no? Para manejar contenidos. Entonces, bueno, también si empezamos a pensar que hace 30 años se aprobó la Convención de Derechos del Niño, donde, por ejemplo, los niños todavía no tienen un estatus, no están regulados como niños y se les sigue llamando menores, etcétera, pues vemos que el punto de vista adultocéntrico, donde los mayores pensamos en cómo deben ser los niños y las niñas y no hablamos con ellos, ¿no? En todas las investigaciones nuestras se les da voz y muchas veces nos dicen, bueno, vienen a clase a explicarnos cosas de digital que ya sabemos y otras que estamos muy interesados y no sabemos, nadie nos las cuenta. Las políticas de los ministerios han hablado de las necesidades o han hecho un estatus para saber qué se necesita.
Cada vez que os escucho a uno de vosotros abrís un melón gigantesco y nos podríamos pasar aquí hasta 2000, Sí. ¿cuándo dijo Elon Musk? 2046. Media literacy que estabas comentando antes, Patricia, y eso que nos conecta un poco con Alfredo. O sea, ni siquiera ya hablo del contenido, sino que cuando tienes 7 años te ponen encima del pupitre un iPad, hay escapatoria para esa posibilidad de desconectarse y luego volvemos otra vez al marketing digital. Sí, yo sería partidario de no torturar excesivamente a los niños con iPads en la escuela. La experiencia de los maestros es que es un sistema, un recurso didáctico se llama, sumamente torpe, poco elegante, que suele fallar y que es sustituible con ventaja por cualquier papel y bolígrafo. Entonces, creo que va a ser un lujo el poder prescindir en la escuela de los medios digitales, pero es un lujo que a nuestros hijos deberíamos proporcionarles. Creo que no lo echarán de menos en el futuro, porque viven en una sociedad suficientemente digitalizada y apantallada como para no echar de menos el tener pantallas también en la escuela, y más bien lo que echarán de menos es tener en la escuela una especie de oasis o de remanso, de un poco de calma analógica para poder reflexionar y para poder integrarse no solo en el mundo y en la sociedad en la que estamos actualmente y en el contexto inmediato, sino en contextos extraños y sorprendentes y lejanos y remotos y antiguos. Es decir, uno va a la escuela para que le hablen de la civilización egipcia y para que le hablen de la constelación de Andrómeda y para que le hablen de las matemáticas y para que le hablen de los clásicos. Digamos, para mirar una pantalla en la cual aparecen anuncios de Disney, para eso no hace falta la institución escolar. Eso explica por qué en la zona de la Bahía de San Francisco, la capital donde están todas las grandes empresas tecnológicas, todos los colegios y todas las familias no conceden el acceso a ningún tipo de dispositivo electrónico hasta los 14-15 años. Bueno, es lo razonable. Quien pueda permitirse ese lujo lo hará, claro. Claro, hay que... Bueno, ahí yo quería decir que el problema también es cómo se utilizan las tecnologías en el aula, y estoy totalmente de acuerdo, porque muchos de los iPads lo único que hacen es poner el libro de texto en PDF. Tampoco la conexión es tan, o sea, con la infancia es tan... Pero fijaros que para volver un poco a la pregunta que tú hacías antes del marketing mix, pero precisamente esa dificultad que tú citas, Patricia, vuelvo a lo de antes, es decir, ahí tenemos ya las primeras consecuencias ya establecidas en la vida diaria. Es decir, podemos hablar del futuro, pero hoy, en este momento, las agencias de publicidad están diciendo de una manera taxativa que se está volviendo al marketing mix de hace 15 años, que lo que hay que hacer es publicidad de atribución, y es publicidad de presentación y publicidad de lanzamiento. Que lo demás, huelga. ¿Dónde queda el activismo de marca del que se habla? Y el propósito, y el CEO. ¿Cuál es el papel del CEO? Es decir, hoy tenemos en las grandes compañías y en las menos grandes la problemática centrada en lo que sería la gestión transversal de las compañías, la toma de posición de las compañías frente a la gestión digital, y nos encontramos que las agencias tradicionales de publicidad, las agencias de comunicación de este país, ya empiezan a decir de manera quejosa que estamos volviendo a la publicidad de hace 15 años y que solo hay campañas de promoción y de lanzamiento. Entonces, digo, bueno, a ver dónde está la contradicción que se está estableciendo aquí. Es decir, ¿por qué se hacen esas denuncias por parte de las agencias a las agencias digitales que no dan información adecuada, según dicen ellas? Yo no lo sé. Entonces, es decir, vamos a ver, revisemos un poco el tema, porque volver a la publicidad de atribución, volver a esa publicidad del marketing mix de las 4 posiciones que hemos estudiado todos y que hemos explicado todos en clase hace 15 años, pues resulta es volver a una manera de entender la comunicación que está totalmente fuera de lo que nos está exigiendo el propio modelo de la práctica digital y del usuario digital. Es decir, y eso no se puede, eso entra en contradicción. Entonces,
espíritu crítico, todo está muy bien, pero seamos realistas de los problemas que ya tenemos. Y los problemas que ya tenemos no son fáciles ni siquiera de definir. Yo tengo una opinión muy crítica, pero como me están grabando voy a intentar moderarme. Pero la realidad es que hablábamos antes del FOMO y del YOMO. Estamos en un contexto de economía de la atención. Sí. Entonces, claro, hablando de publicidad o de comunicación, en este contexto de economía de la atención e incluso infoxicación, ¿dónde queda la hegemonía publicitaria en términos comunicativos que teníamos en la segunda mitad del siglo XX? Ya no existe. Ya no existe. Hablamos de engagement. Nuestro trabajo no varía, nuestro trabajo sigue siendo el mismo, que es conectar marcas con personas. Lo podemos llamar Target Blue, lo podemos llamar audiencia, lo podemos llamar como lo queramos llamar. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, el otro día hablaba yo con un economista muy conocido de la Universidad de Florencia, que estuvo aquí en España, que le invitamos, y él me decía, yo le decía, ¿qué tenemos que hacer la universidad en estos problemas? Y él me decía, menos management y más pensamiento, menos management y más ideas. Y digo, ¿eso qué es? Conocimiento. Claro, eso, ¿cómo lo ponemos en la práctica? Es decir, eso es lo que yo veo que es una enorme dificultad, ¿no? Y ese conocimiento, ¿cómo lo utilizamos? Porque tenemos más información que nunca, y ¿qué hacen las agencias de medios? Usan técnicas, remarketing, retargeting, se supone que te ofrecen contenidos, hablaba antes Richard, ¿no?, de afinidad, el lookalike, para que la relación de comunicación entre marcas y personas sea mejor. Eso es lo que dice la teoría. Sí, sí. La práctica, empezamos a sentir ese efecto túnel, ¿no?, y ese sesgo de ostras, esas técnicas de marketing digital basadas en la gestión del dato, lo que están haciendo es el mundo de la gente cada vez más pequeño. Ya no descubres cosas por casualidad, ya no de repente se te ocurre un día buscar, me quiero ir a pasar el fin de semana a una casa rural de Asturias, y te pasas un mes viendo solo cosas de Asturias. Y la gente empieza ahí como... ¿Sentís eso, Richard, desde vuestra perspectiva? Y cómo esa gestión, que sobre el papel teóricamente se supone que es mejorar la relación con los usuarios no la sienten como una mejora, sino como una peora? Sí, desde luego. Primero quiero hacer un tema de disclaimer, que el Big Data no solo es el tema de publicidad. O sea, No, claro que no. O sea, hay Sin muchos duda, ámbitos dentro de empresas, mantenimiento predictivo, optimización de procesos, incluso, ¿no?, para mejorar la sociedad. Hay miles de aplicaciones que no tienen que ver con marketing digital. Pero bueno, estamos hablando de marketing digital, y ahí sí, es verdad, es que obviamente el Big Data lo está cambiando todo, lo hemos hablado. Yo creo que hay una línea fina entre publicidad, recomendación y manipulación. Es una línea fina, y yo creo que cada empresa tiene que decidir dónde quiere estar, ¿no? Hay empresas que están casi a nivel de manipulación, y hay empresas que están a nivel de recomendación, o sea, para que sea realmente de utilidad, ¿no? O sea, en China, o sea, siempre hablamos de los chinos, están mucho más avanzados con esta tecnología, sin duda. Pero en China hay una nueva regulación sobre algoritmos de recomendación. O sea, literalmente dice que en vez de optimizar por beneficios o ganancias, hay que optimizar por el bienestar. O sea, por ley, los usuarios pueden apagar la recomendación. ¿Me entiendes? Tienes el TikTok, bueno, ahora quiero lo que sea, lo apagas y tienes. Incluso se puede obligar que un 30% de todas las recomendaciones tiene que ser aleatorio. Random. ¿Sabes? Son todos temas que se pueden hacer, pero ¿sabes? Es una regulación en China, pero si lo aplican sí o no, pues no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, ha salido en las noticias. Yo creo que esa temática es importante, y sobre todo nos dejamos influir por todo esto. O sea, es otra vez la responsabilidad, coger las riendas y decir, oye, yo no quiero no voy a usar ese producto, porque ya estoy harto de todos estos anuncios, alertas, y eso es nuestra responsabilidad. El mensaje más potente a las empresas son sus clientes. Si los clientes aún más dejan de usar algo, está fuera la empresa. Luego está la regulación, que puede ayudar
Pero el poder que tenemos como consumidores, yo creo que no lo estamos ejerciendo porque estamos yendo uno a uno. El poder ese poder es, y a lo mejor eso nos conecta un poco con lo que decía Alfredo antes, es evidente, ¿no? O sentido común pueril de yo soy dueño de mis datos, yo debo ser yo como individuo el dueño de mis datos. ¿Por qué se lo tengo que ceder a un tercero, a una empresa? ¿Qué va a hacer con esos datos? ¿Cómo puedo yo gestionar, cómo puedo mantener el control de mi huella digital? Pero ya puedes gestionarlo hoy y no lo hacemos. Exacto. Porque no queremos. Queremos el No servicio queremos, ya. o no sabemos, no queremos, o no sabemos. Bueno, obviamente no sabemos todos, pero cada uno de nosotros hoy podemos decir, por ejemplo, yo estoy en Telefónica, podéis enviar una carta a Telefónica, un correo diciendo, yo quiero que compartís mis datos con el BBVA. Se puede hacer, es el derecho de los ciudadanos. Otra cosa es que la gente lo sepa, lo sabe o no. Pero hay muchos derechos en temas de privacidad que no ejercemos porque tampoco tenemos claro para qué sirve. Totalmente de acuerdo. Totalmente, perdón. No, que no siempre es fácil, que las empresas tienden a dificultar el ejercicio de esos derechos. Cada vez que uno se pelea con una página web lo nota, que se esconden los botones donde uno puede tal, que no es simétrica la opción cuando aparecen cookies de rechazar o aceptar. Si uno quiere rechazar tiene que entrar y empezar a decir qué tiene que rechazar, etcétera, mientras que aceptar solo es un clic. De modo que no es verdad que se le facilite al consumidor o al usuario la gestión de su privacidad. Eso por un lado. Más bien se le dificulta y es cada vez más difícil, ¿eh? Por ejemplo, los vídeos que ven los niños pequeños constantemente en el móvil, en los cuales aparecen anuncios, esos anuncios desaparecen en 3 segundos, pero ahora ya no desaparecen en 3 segundos, sino que se van a mantener uno no los puede eliminar, etcétera. Se va dificultando cada vez más. Y además no es una cuestión de puros derechos individuales, es decir, lo que yo hago con mis datos repercute en todos los demás. Es una cuestión de bien común. Es decir, si yo gestiono mal mis datos, perjudico a mis conciudadanos. Si yo distribuyo mis datos, digamos, aleatoriamente o a cualquiera que me los pida, estoy dando datos de mis convecinos, de los que viven en la misma calle, de la gente que tiene mi misma edad, de la gente que tiene mis preferencias políticas o lo que sea. Entonces, hay un libro de Carissa Belliz, que es una autora argentina, pero que está en Oxford desde hace tiempo, que se llama Privacidad es poder, en el cual examina muy bien esta idea de que lo que uno hace con sus datos efectivamente es cosa suya, pero es cosa también de los demás. Lo que yo hago con mis datos puede perjudicaros a todos. Y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado hay que tener en cuenta que la gestión del Big Data está en muy pocas manos. Está en manos de 4 o 5 empresas norteamericanas y de 4 o 5 pantallas de empresas chinas, detrás de las cuales está el Partido Comunista Chino. Es decir, yo China no lo pondría como ejemplo para nada, porque me parece que este momento es uno de los mayores riesgos que tiene la humanidad. Pero en todo caso tenemos de un lado el Partido Comunista Chino y del otro lado los GAFAM, que son 5 empresas norteamericanas. Muy pocas manos para tanto poder. Y por eso se permiten el poner el rechazo, la aceptación asimétrica, el camuflar las opciones de privacidad, etcétera. Yo creo que es parte de la acción ciudadana el tratar de romper esos monopolios de poder, o sea, tratar de ponerse en contra de esa concentración de poder algorítmico que está en manos del Partido Comunista Chino por un lado y de 5 empresas norteamericanas por otro. Me acuerdo cuando nació Google, por el Paleolítico Inferior, que su claim era "Don't be evil", no hagas el mal, porque querían romper el monopolio que en aquel momento tenía Microsoft. La paradoja, ¿no? ¿Querías añadir algo? Bueno, simplemente algunos temas que se han tocado así de manera muy rápida. Efectivamente, el ciudadano tiene responsabilidad, pero es verdad que el poder también lo tienen esa serie de industrias. Y hay algo que todavía las empresas, muchas veces cuando trabajamos con ellas desde la universidad, pues y trabajando desde el punto de vista de lo que a la propia empresa le conviene, son muy poco permeables a decirles
no escuchan que una estrategia a medio y largo plazo pasa por ser responsables con la sociedad en la que están. Entonces, siguen intentando enmascarar o hacer estrategias digitales que a corto plazo, sobre todo con las nuevas generaciones, que son bastante críticos y expertos, les van a llevar a acabar, porque ellos son abanderados de unas empresas honestas que estén responsabilizadas con el medio ambiente y con ciertas cosas, y por parte de las empresas deberían escuchar ir hacia estrategias de derechos de ciudadanos digitales. Y hablo también en general de las empresas y también desde la publicidad, es decir, como estrategia de marca, ya hablando solamente desde el punto de vista persuasivo, les iría muchísimo mejor si fueran y tomaran como un posicionamiento activo lo que está reclamando su consumidor, que es lo que les interesa. Sí, totalmente. Lo hemos comentado muchas veces tanto en foros académicos como profesionales. Yo creo que, paradójicamente, nuestro trabajo de comunicación, que parece más complejo porque tenemos más puntos de contacto, tenemos más medios, ecosistemas cada vez más sofisticados, esa gestión de los datos, que se supone que pues eso tenemos mejores martillos. Otra cosa es que sepamos apretar el clavo correcto. La paradoja es que nuestro trabajo, que parece más complicado, yo creo que es más fácil, coincido plenamente con Patricia, con escuchar lo que quiere la gente y dárselo, debería ser relativamente sencillo. Sí, pero tampoco es esa la solución. Es decir, porque muchas veces decimos el concepto de derecho o el concepto de responsabilidad, que lo hemos debatido mucho en muchos foros durante mucho tiempo, que también en el seminario salió varias veces ese tema. Es decir, siempre hablamos los ciudadanos de derechos, pero muy poco más o casi nada de responsabilidad. Y claro, el control de la información no lo tenemos. Lo que acaba de comentar es decir, eso de si yo le digo efectivamente a una gran empresa, yo no quiero que se haga esto, no quiero que se haga aquello, la gran empresa me va a hacer caso. El problema es que acceder a esa petición no es tan fácil. Y eso los usuarios lo tenemos por todos los lados. Y ahora con el tema de la energía, bueno, se están viendo ejemplos verdaderamente interesantísimos sobre estos temas, ¿no? Porque claro, al final uno acaba de tomar unas decisiones que les han dado precisamente en las webs de esas empresas. Y cuando le dices, no has pintado mal en eso, ¿no? Entonces, el quitar el haber pinchado mal es extremadamente complicado. Entonces, claro, la gestión de esa información no la tenemos nosotros, no la tiene el usuario. Por eso es cierto el gran problema de poner grandes ejemplos, ¿no? Es decir, hay empresas que lo hacen bien, hay empresas que lo hacen mal y hay empresas que no lo hacen siquiera. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, lo que tenemos que gestionar ahora en el mundo digital es lo que hay. No solamente pensar en lo que va a venir, sino lo que ya hay. Es decir, es que ya hay muchas cosas. Es decir, desde que hemos terminado el seminario hace 2 años, ya hay nuevas cosas. Es decir, y estamos viendo nuevos factores políticos, geoestratégicos. La guerra nos está enseñando muchísimas cosas, muchas para mal. Es decir, en el sentido de cómo se controla la información a nivel geoestratégico y a nivel de los Big Data. Es decir, eso ya está sucediendo. Entonces, claro, yo en eso soy más, no diría negativo, pero sí más precavido a la hora de tomar decisiones. Es decir, porque yo veo que la sociedad tiene unos problemas inmediatos que ya no sabe resolver, que ya no lo sabe resolver. Ya veremos qué pasa dentro de 3 años, dentro de 4. Es decir, hay que intentar de alguna manera controlar los controles. Y esos controles son políticos y económicos. No sé cómo vamos de tiempo. No sé. Por acabar de una forma más luminosa, Sí. que estamos teniendo ahí como una deriva distópica. El problema no quiere decir que no seamos optimistas. No, y además lo teníamos aquí un poco apuntado, lo apuntaba Richard hace un momento. O sea, claro, no todo el Big Data, insisto, para nosotros como comunicadores creo que debe ser más interesante el small que el big. Pero no todos los usos son de comunicación, de publicidad, de marketing y de vender.
¿Cuáles son esos otros usos? Lo que hablábamos antes, ¿no? De nuestra información puede ayudar a la sociedad, puede aportar al bien común. ¿Cuáles pueden ser esos? O sea, ¿cómo pueden nuestros datos, entre comillas, contribuir a una sociedad mejor? ¿Qué pregunta? Bueno, sí, es modelos no comunicativos. Yo he trabajado mucho usando los datos, ¿no? Y la inteligencia artificial para el bien social, ¿no? Durante COVID compartimos datos con la Comisión Europea para que a nivel europea, con 16 otros operadores en Europa, pues podrían entender mejor la relación entre casos, digamos, hotspots y la movilidad, porque estaba todo restringido, ¿no? Eran todos datos anonimizados, agregados, nada personal, pero aún así bastante polémico, ¿no? O sea, la pregunta ¿es ético, ¿no?, usar datos personales para el bien de la comunidad? Y la otra pregunta, ¿es ético no usar esos datos si lo puedes usar, ¿no? O sea, yo personalmente creo que los gobiernos en el mundo han perdido muchas oportunidades de gestionar mejor la crisis porque no estaban preparados ni interesados en el tema de Big Data, porque no lo han querido, ¿no? Pero bueno, no hay una respuesta única, ¿no? El contact tracing, ¿no? Contra COVID, datos personales en Europa ha fracasado, era voluntario, en Corea del Sur y en China ha triunfado. Sabes que es mejor, ¿no? Pero solo un tema que está mucho más cercano a lo que pensamos, ¿no? No sé, todo el mundo habrá escuchado o incluso recibido un SMS, ¿no?, del gobierno, se llama ES Alert, ¿no?, en inglés, Alert, que quiere decir que basado en tu localización, si hay una emergencia en un sitio de España, te manda un SMS. O sea, si hay un ataque terrorista en algún sitio y tú estás ahí, vas a recibir, o sea, has compartido tus datos personales con el gobierno para que te avise, para tu bien. No me han dejado elegir, ¿eh? Esta mañana he renovado el pasaporte y me han pedido el teléfono. Sí, Justo no es un consentimiento, ¿no? O sea, ahí está, oye, ¿de quién son estos datos? ¿Y cuándo son míos y cuándo no son míos? Y no hay una respuesta fácil, desde luego, ¿no? Pero es un debate apasionante. Apasionante. Ahora que tenemos en nuestra factura de la luz, vamos a saber lo que consumen nuestros vecinos. Ese otro nuevo dato. ¿Es ético? ¿Es ético ese uso de datos por el bien común? Somos europeos, occidentales y no colaboramos contra la pandemia y de repente otras sociedades, otras culturas. Probablemente habría que hacerse la pregunta por la finalidad. Es decir, puede ser ético o puede no serlo, en función de la finalidad. Esto es un planteamiento que ya se lo hizo Aristóteles y Platón. Es decir, que estamos hablando de hace 2000 y pico años. Es decir, ¿dónde está la finalidad? ¿Para qué? De finalidades concretas ahora. Claro. No, yo diría que el otro día me preguntaron esa pregunta. Es decir, yo dije, a lo mejor es ético hacerlo, porque va bien de toda la comunidad. Entonces, a lo mejor es ético hacerlo. Pero claro, el problema es, se han planteado la finalidad, porque claro, eso es una cosa concreta, pero todas las cosas, las concretas y las menos concretas, tienen una finalidad. Y esa finalidad depende de una estrategia. Y esa estrategia depende, y volvemos a los términos en los que hemos trabajado tanto en comunicación desde hace muchos años. No solamente en Europa, estoy hablando en general, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, la pregunta por la ética tenemos que inmediatamente trasladarla a la finalidad y al control de esa finalidad. Y eso ya no depende a lo mejor del individuo, ni siquiera de la colectividad. A lo mejor depende de los gestores políticos o de lo que sea. Entonces, claro, y ahí a lo mejor lo que puede ser ético a nivel concreto en una comunidad de vecinos puede ser una inmoralidad a nivel político del Estado. Pero claro, es que eso no te lo contestan, ¿eh? Cuando tú preguntas por la finalidad, no te contestan la finalidad. Te dicen, no, esto es para el bien público. Sí. ¿Cómo entiende usted el bien público? ¿A qué se refiere usted con el bien público o el bien común? Ya entramos en nueva polémica. Entonces, claro, problemas. Sí, me parece muy bien el enfoque de esta última cuestión, porque efectivamente no debería parecer que tenemos
actitud, digámoslo así, contraria o recelosa respecto del Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Yo, desde mi punto de vista, son auténticas bendiciones para la humanidad, siempre y cuando sean para la humanidad. Es decir, siempre y cuando identifiquemos esos centros de concentración de poder y tratemos de romperlos, entendamos que lo que se llama inteligencia artificial no es inteligencia artificial. A mí me gustaría dejar un mensaje a la gente joven que nos acompaña y que habéis tenido la paciencia de seguir el debate hasta el final. Muchos de vosotros vais a tener que hacer comunicación a través de la publicidad o a través de los medios. Una parte de esa comunicación va a tener que ser comunicación de la tecnología, comunicación de la inteligencia artificial. Entonces, no os dejéis impresionar, no os dejéis impresionar por las retóricas. Todo el mundo utiliza retóricas, la palabra inteligencia aquí es puramente retórica. Cuando se habla de Big Data es una expresión construida para la retórica. Cuando se habla de aprendizaje profundo, etcétera, son construcciones retóricas. No os dejéis impresionar. Si tenéis que comunicar esto a la ciudadanía, hacedlo con vuestras propias palabras, con vuestras propias metáforas. Es decir, hay que construir metáforas específicas para la comunicación y no aceptar sin más las metáforas que nos llegan desde el mundo tecnológico, que van cargadas de intereses retóricos. Entonces, yo os animaría a que cobraseis, primero a que desmitificaseis todo este mundo de la inteligencia. Al final es bastante trivial, es decir, se trata de acumular datos y con gran capacidad de computación buscar correlaciones. Es decir, no estamos buscando relaciones causales, no estamos buscando explicaciones, no hacemos predicciones, hacemos modelos condicionales. Y sabiendo todo eso, este tipo de tecnologías son una bendición para la humanidad, pero los que estáis en la responsabilidad de comunicarlo a la sociedad, comunicarlo desmitificándolas y creando vuestro propio lenguaje y vuestras propias metáforas y deconstruyendo la retórica que nos viene dada y servida desde aquellos que están interesados en que todo esto... Bueno, un robot que juega al ajedrez es tan interesante como un robot aspirador. Simplemente. Entiende lo mismo, tiene la misma inteligencia, no comprende nada, absolutamente nada. Y es muy interesante saber algo de filosofía al respecto, porque un filósofo del lenguaje como John Searle, de California, ya hace muchos años que mediante el argumento de la habitación china mostró, dio su opinión, una opinión razonable, porque lo que me llama la atención es que haya algún tipo de conocimiento que no sean opiniones. Lo interesante es que las opiniones sean razonables. Y en este caso es muy razonable pensar que una máquina no entiende, no es inteligente. Y que el llamarla así tiene muy buena venta. Pero los que tenéis que comunicar esto a la sociedad, hacerlo en pro de la sociedad, en pro de la libertad y la dignidad de las personas y con toda vuestra libertad para construir las metáforas y las expresiones que necesitéis. Huella digital, servidumbre o servicio. La verdad es que es una obra con tantas capas que nos podríamos hacer una sesión de estas una vez al mes. Muchas gracias a los cuatro. Decano, Domingo. Gracias al moderador, que lo ha hecho perfecto. Solo para terminar, los que queráis saber más, también en la web de la Fundación Pablo VI hay una serie de podcasts, de entrevistas. La última que se ha colgado ha sido precisamente la de Alfredo, pero hay otros de los participantes y seguirá habiendo más en los próximos meses para ampliar todo este debate. Debate que, repito, debe continuar, porque, como habéis visto, pues no se llega a conclusiones. Pero ¿qué pasa? Es que cuando tengáis que tomar decisiones, es estar preparados a tomar decisiones con sentido ético. Eso no se decide de una vez para siempre, se decide en cada momento, pero para eso hay que estar preparados. Y eso yo creo que es el sentido de este ejercicio. Yo recuerdo... está aquí con nosotros Raúl González Fabre, que silencioso, pero él nos decía en el seminario que desde que se inventó el hacha,
la tecnología influencia en la sociedad. Es decir, no es, y tú lo decías al principio, el clic influye en la máquina, pero la máquina influye en nuestra forma de ser y en nuestras decisiones. Eso es así, pero es importante tomar conciencia y tratar. Conócete a ti mismo. Otra cosa que salió muchas veces en el seminario es a través de la propia reflexión que podemos ser capaces de tomar en el momento justo las decisiones que tengan sentido ético. Los datos, por supuesto que son utilísimos, pero aquí otra recomendación de las que están en las conclusiones del seminario es que en las entidades, en las empresas, y aquí Richard lo podría seguramente testimoniar, si hablando así en plan más informal, es decir, hay un problema de comunicación dentro de las entidades entre los que deciden, los consejos de administración, los directores, las direcciones, y los que elaboran las estrategias digitales, porque el lenguaje no es el mismo, y entonces cuando decimos que hay que reflexionar sobre el por qué, tampoco es fácil, o sea, incluso eso requiere ejercicio. Como ha dicho, creo, Alfredo, requiere la educación. Para todo ello pasa a través de prácticas, y una de las prácticas es hacer debates como este, o otra sería la del silencio de vez en cuando. Muchísimas gracias por asistir y gracias otra vez al decano, ha sido un honor estar aquí. Gracias. Gracias, Richard. Interesantísimo. ¿Tú nos acompañas en la comida? No, porque tengo otro con... Hombre, vamos. Muchas gracias, Sofía, las escuelas. Gracias por estar. Un poco.